Aúlla la luna negra. No, aún no. Ve al chico. Nació en una época anterior a los nombres. No había suficientes humanos para necesitarlos. Era uno de los pocos que ocupaban una aldea costera, usando una lengua muerta hace mucho tiempo. Tenían una vida sencilla: cazar, recolectar y pescar. Lo único en la mayoría de sus mentes era sobrevivir para ver el próximo amanecer. Sí, una vida sencilla, sin complicaciones. Hasta que apareció el ermitaño. El chico recordaría a este hombre por una eternidad, demacrado y delgado, piel curtida por el tiempo y el dolor. Un hombre cadavérico caminando con un bastón largo y nudoso que honestamente se veía más saludable que él. No debería estar vivo. Incluso el chico, que apenas había visto más allá de los límites de su aldea, sabía que el ermitaño no era natural. Una aberración, una anomalía. Caminó hasta el centro del pueblo, se sentó en una gran piedra y esperó. Nadie se atrevió a preguntarle qué era lo que quería ni qué esperaba este ermitaño. Luego, unos días después, la luna negra aulló. El chico vio al cazador más joven de la aldea congelarse una noche mientras salía a caminar. No simplemente quedarse quieto, congelarse. Luego, por un instante, se volvió negro sólido, una estatua de carbón, y tan pronto como cambió, se fue, borrado. No quedó ni rastro de él. Tal es el poder de la luna negra. Puede hacer desaparecer cualquier ser consciente en un instante. Se volvió negro, luego borrado de nuestro plano de existencia para nunca más ser visto. Su elección de víctima parecía en cada instancia ser completamente aleatoria, pero eventualmente vendría por todos los que vivieran. Esto es conocido por algunos como el aullido de la luna negra. Más tarde esa misma noche, el chico se encontró hablando con el ermitaño, quien le preguntó con ojos pequeños y frenéticos qué había visto. Cuando el chico se lo dijo, dejó escapar un suspiro profundo y estremecedor. El chico, curioso, le preguntó si sabía sobre la pesadilla que acababa de presenciar. El ermitaño miró hacia arriba. Había sido el primero en los milenios de persecución del ermitaño que había preguntado alguna vez. En ese momento supo que había encontrado a su sucesor en la búsqueda de la muerte de las edades. El ermitaño le dijo al chico que tenía muchos nombres: el Gran Final, el Rey Pálido, pero el más común de todos era la Luna Negra. La entidad existía más allá del velo de nuestra realidad, una criatura de energía pura, aunque nadie podía estar realmente seguro de su verdadera naturaleza. El ermitaño lo había estado rastreando, aprendiendo sobre él y tratando de destruirlo durante miles de años. Y sin embargo, solo le tomó 4 patéticos minutos decirle al chico todo lo que sabía. El chico, sabiendo que todavía había algo sobre el ermitaño que no era natural, preguntó cómo llegó a estar en esta posición. El ermitaño le dijo al chico que él era el contrapeso, una especie de elegido destinado a enfrentar y tal vez incluso a derrotar a la luna negra algún día. El contrapeso recibe una serie de dones verdaderamente extraordinarios por heredar tal responsabilidad: vida eterna, eterna juventud, casi inmortalidad física, pero estarán perseguidos por su propósito, condenados a ver morir a todos los que aman a su alrededor, mientras continúan cazando a su único verdadero igual y opuesto, la propia luna negra. El ermitaño a sus propios ojos había fallado en su deber, se había cansado y ahora necesitaba pasar el deber del contrapeso a otro. Y ese otro sería el chico. Sintió un cambio repentino y profundo, junto con el conocimiento de que nada volvería a ser lo mismo. Ya él no era simplemente el chico, ahora se había convertido en el contrapeso. Vio que el ermitaño le hacía un leve asentimiento con la cabeza por respeto y luego se convertía en polvo ante sus ojos. El chico, el contrapeso, miró al cielo y vio las estrellas parpadeando, tan brillantes y tan hermosas. Poco sabía él que su batalla con la luna negra duraría más que cada una de esas estrellas. Aúlla la luna negra, no sin sangre. El chico se convirtió en hombre a medida que su pueblo envejecía y luego moría a su alrededor. Pasaron décadas, luego siglos y milenios. Decenas de miles de años viendo cómo la humanidad se desarrollaba y crecía a su alrededor mientras continuaba persiguiendo a ese enemigo esquivo. A medida que la ciencia y la tecnología de diagnóstico ganaban terreno, absorbiendo y luego evolucionando más allá de todas las viejas supersticiones, el contrapeso adquirió una mejor comprensión de la luna negra, aunque incluso entonces seguía siendo esencialmente un extraño.
La entidad era entrópica, un ser de puro azar y caos sin forma consistente. No existía en nuestro universo, pero podía ejercer su influencia aquí con los llamados eventos de aniquilación, muy parecido al horrible destino que le sucedió al joven cazador de la aldea. Pero eso era solo la proverbial punta del iceberg. El contrapeso rastreó y anotó los eventos de destrucción. Eran extremadamente raros al principio, algo que ocurría una vez cada 1000 años más o menos, como una terrible maldición, pero no pudo evitar notar que surgía una tendencia preocupante. Comenzó a suceder una vez por siglo, luego una vez por década. Podía sentir el futuro terrible extendiéndose frente a él, como durante su eternidad compartida la luna negra ganaría cada vez más terreno. Llegaría un día en el que hiciera falta alguien una vez al año, uno al mes, a la semana, al día, una hora, un minuto, un segundo. Significaría el final de toda la vida consciente, una victoria total para la luna negra, el fin del universo, la muerte de las edades, una completa destrucción existencial. Se sintió absorto en una comprensión aleccionadora. No podía ganar esta pelea solo. Sin embargo, aunque su búsqueda de la luna negra había sido en gran parte infructuosa, el contrapeso había descubierto muchas otras cosas en el camino. Criaturas extrañas, objetos con poderes extraordinarios y eventos que no podían explicarse con la ciencia racional. Quizás algo entre estas rarezas, estas anomalías, sería la clave para derrotar a su enemigo atemporal. Y no solo habían sido estos objetos, entidades y eventos, también había descubierto algunas personas verdaderamente excepcionales en sus viajes, mentes y habilidades que rivalizaban incluso con las suyas, a pesar de su edad. Quizás ellos serían los que lo ayudarían a ganar. Con las 13 personas más brillantes y confiables que conoció el contrapeso, decidió formar un consejo. Y desde este consejo forjaron y dirigieron una organización dedicada a comprender y contrarrestar lo extraño en todas las formas, con la secreta esperanza de que su búsqueda en la oscuridad diera la respuesta a la caída de la luna negra. Lo llamó la Fundación SCP. Asegurarían lo anómalo, lo contendrían y protegerían a toda la humanidad de su influencia. El contrapeso también asumió un nuevo título acorde con su nuevo rol, el administrador, e incluso la propia luna negra recibió un apodo con la esperanza de robarle algo de su poder aterrador, SCP-001. Aúlla la luna negra, solo a los ciegos. Ahora el año era 1987. La Fundación SCP había estado operando durante más de un siglo, y gracias a su posesión secreta de sabiduría y tecnología anómala, su propio avance estaba miles de años por delante del resto de la humanidad. Si bien todavía no había una solución milagrosa para la luna negra y sus aullidos mortales se volvían cada vez más frecuentes a medida que pasaban las décadas, la Fundación tenía algunos hierros en el fuego para combatirlo. Su capacidad para recopilar información sobre la entidad en sí y sus eventos de destrucción había mejorado considerablemente gracias a su nueva red de información global. Sus mentes principales estaban trabajando en un dispositivo altamente clasificado conocido como Búnker Conceptual Singular, que algún día puede ser útil para combatir directamente a la entidad extradimensional. Pero la información más valiosa que reunieron sobre la luna negra fue la siguiente: no podía aullar cuando estaba siendo observada. El simple acto de observación focalizada la desalentaba. El problema es, ¿cómo puedes observar algo que técnicamente no existe dentro de tu propia realidad? Para lograrlo, la Fundación tendría que ser extremadamente creativa. Afortunadamente, las soluciones creativas a problemas extraños son la especialidad de la Fundación. Avanzamos hasta el año 1993. Presentamos al Dr. Moto, un brillante joven científico e ingeniero conceptual que trabaja para la Fundación SCP. Con la consulta del administrador, inició el Proyecto Llave, un brazo más amplio del Proyecto Oromasdes, la iniciativa general para usar objetos anómalos modificados en la batalla contra la Luna Negra. El objetivo del Proyecto Llave era relativamente simple. Si la gente no podía observar a la luna negra directamente, entonces la Fundación podía hacer sustitutos de ella que se pudieran observar, casi como una especie de muñeco vudú. Estas nuevas anomalías solo necesitarían satisfacer 3 criterios: la incapacidad de operar cuando se les observa, la hostilidad a la vida consciente y la capacidad de terminar la vida consciente por su propia voluntad cuando no se las observa.
A través de la ingeniería conceptual, teóricamente se podría forjar un vínculo entre estos objetos y la luna negra, permitiendo su observación para detener los eventos de destrucción. Sin embargo, a pesar de ser una buena idea en teoría, los esfuerzos del Dr. Moto se vieron empañados por errores y tragedias. Un objeto no era lo suficientemente mortal, simplemente aparecía detrás de las personas en una pose amenazadora cuando no estaban mirando. Otro murió puramente por daño colateral, una escultura gigante de una cabeza humana que inmediatamente intentó escapar irrumpiendo en el sitio 01, el centro de operaciones anti-luna negra, y matando a 19 personas en el proceso. Otro de los objetos de Moto, una enorme esfera negra, simplemente explotó inmediatamente matando a 12 personas. Y en el paso en falso más horrible de todos, uno de los objetos de Moto causó un evento de muerte masiva en un hotel cercano, donde 142 personas fueron incineradas espontáneamente cuando el objeto, una serie de estalactitas y estalagmitas entrelazadas, quedó sin ser observado durante 0.2 segundos. Casi todos los objetos de Moto terminaron después, ya sea por ser demasiados inútiles o demasiado peligrosos para mantenerlos cerca. El joven científico sintió una profunda vergüenza, pero siguió adelante. Hizo una creación verdaderamente brillante que cumplía con todos los criterios. Una escultura, incapaz de moverse mientras se la observaba, pero que rompería el cuello de la entidad consciente más cercana si no la observaba ni siquiera por una fracción de segundo. Su matanza relativamente mínima lo dejó fácil de contener sin causar muertes masivas, y a pesar de todas las otras muertes que lamentablemente habían ocurrido durante el proyecto Llave, el Dr. Moto creía que las vidas salvadas a largo plazo al detener los aullidos de la luna negra justificarían el sacrificio. El problema es que el proyecto Llave no detuvo nada. No mucho después de esto se produjo el primer evento de doble aniquilación registrado en Roma, donde una joven pareja de turistas había sido aniquilada simultáneamente. Todas las muertes en el proyecto Llave habían sido en vano. La luna negra solo se estaba volviendo más poderosa. La vergüenza y la culpa fueron demasiado para el Dr. Moto, y dejó una nota en su oficina que decía: «Hemos estado mirando a la nada. Lo siento, administrador. Le he fallado, señor». El cadáver de Moto fue encontrado más tarde en la cámara de contención temporal de la escultura con el cuello roto. El proyecto Llave fue, en resumen, cerrado y su única creación sobreviviente fue transportada al sitio 19 a fines de 1993, donde fue designado como SCP-173. Otro doloroso fracaso del administrador. De vuelta a la mesa de dibujos una vez más. Aúlla la luna negra. No mientras brillen las estrellas. Los milenios se extendieron, casi todos murieron excepto el administrador, gracias a su regalo o tal vez la maldición como el contrapeso a la luna negra. La ciencia siguió adelante, la Fundación SCP siguió adelante, pero todo este proceso, todo este poder, no fue nada en contra de la incomprensible influencia de SCP-001. La negra aullaba con más frecuencia que nunca. Hasta el año 3156, cuando la Fundación lanzó el proyecto Buscar con el apoyo del proyecto Oromasdes. A medida que más y más personas eran eliminadas en frecuentes eventos de destrucción, el administrador se dio cuenta de que tal vez las respuestas al problema de la luna negra no se encontrarían en la Tierra. Utilizando tecnología de punta con un poco de ayuda de lo anómalo, la Fundación SCP comenzó a trabajar en una nave espacial autónoma que podría buscar en las estrellas la clave de destrucción de la luna negra. Fue una creación impresionante, una enorme nave impulsada por inteligencia artificial, con un traductor universal, unidades criogénicas y cientos de drones autónomos para realizar búsquedas más específicas. Buscar fue despedido en las implacables profundidades del espacio. El administrador solo podía esperar que regresara con respuestas valiosas. El primero de los 3 planetas notables a los que llegó Buscar era uno teóricamente capaz de sustentar la vida humana, a excepción de sus brutales y constantes ventiscas y tormentas de nieve. Cuando se desplegaron los drones descubrieron signos de civilización, basados en criaturas esféricas sensibles, pero no quedaban signos de vida real. Los registros y estatuas encontrados en todo el planeta parecían indicar que la luna negra era la responsable de la destrucción de la civilización del planeta, causando tantos eventos de destrucción que los sobrevivientes restantes se volvieron locos por el miedo y el estrés, lo que provocó una muerte masiva en el caos que siguió. El siguiente planeta fue descubierto siglos después, en el año 3499. Si bien este planeta también podría albergar teóricamente vida humana, sufrió frecuentes erupciones volcánicas que convirtieron gran parte de su superficie en desastres en llamas. Sin embargo, todavía quedaban las ruinas dormidas de una civilización de seres conscientes que alguna vez fue avanzada.
Al igual que el planeta anterior, se habían extinguido por los eventos de destrucción de la luna negra un siglo antes de que llegara a buscar. Sin embargo, a diferencia del último planeta, parece que aceptaron su destino y se adentraron suavemente en la noche. El planeta ahora estaba invadido por miles de millones de criaturas con armadura parecidas a murciélagos que operaban por puro instinto, y por lo tanto no eran lo suficiente conscientes para ser destruidas. El planeta final se alcanzó en 3764 y fue el más fructífero de los 3 descubrimientos. Este planeta era muy avanzado, completamente urbanizado y cubierto de megaciudades en expansión con registros y tecnología de más de 1000 años por delante de la Tierra. Antes de que la luna negra matara a casi todos ellos, eran una especie de hongos telepáticos humanoides y habían desarrollado una conciencia de la existencia de la luna negra que estaba a la par con la de la humanidad. Incluso tenían su propio equivalente de la Fundación SCP trabajando activamente en contramedidas. Y lo más sorprendente de todo es que Buscar encontró un miembro superviviente de la especie en el planeta, congelado criogénicamente. Inmediatamente se ordenó a la nave que recogiera al superviviente y regresara a casa para interrogarlo. El administrador se estaba preparando para lo que podría haber sido la conversación más importante desde que conoció al ermitaño miles de años atrás. ¿Aúlla la luna negra solo cuando mengua? Cuando la criatura superviviente con nombre en código sabio fue devuelta a la Tierra, el administrador estaba ansioso por hablar finalmente con ella. Al igual que el resto de su especie ahora extinta, Sabio hablaba a través de poderosas ondas mentales telepáticas, que solo el administrador, gracias a sus habilidades de contrapeso, pudo recibir a corta distancia sin ser lastimado. Que por cierto no pasó mucho tiempo hasta que el mismo hecho de la naturaleza del administrador como contrapeso surgió en la conversación mental. Sabio podía decirlo con solo estar en su presencia. Descubrieron una serie de verdades vitales durante su breve tiempo de comunicación, que la supervivencia de Sabio había sido pura suerte para empezar. La luna negra todavía es muy capaz de aniquilar a los seres conscientes en un estado inconsciente. El administrador también se enteró de que él era simplemente el último de una línea extremadamente larga de contrapesos a través del tiempo, el espacio y las especies, aunque todos menos él habían renunciado al deber y lo habían transmitido. A su vez, Sabio tenía una pregunta que hacerle al administrador. ¿Qué es BCS? El búnker conceptual singular en el que los mejores científicos e ingenieros conceptuales de la Fundación han trabajado y perfeccionado durante miles de años. El administrador respondió, Victoria, pero llevará mucho tiempo. Específicamente tanto tiempo que vería las estrellas extinguirse a su alrededor una por una. Sorprendido, Sabio le preguntó qué bien le haría la victoria entonces. En lugar de decirlo en voz alta, respondió con un pensamiento. Sabio hizo una pausa y dijo, Ya veo, qué blasfemo de tu parte. Ojalá funcione. Después de esto, el administrador se dirigió al búnker conceptual singular y entró en él, dejando instrucciones para que la fundación fuera dirigida por un consejo O5 recién formado en su ausencia indefinida. Miles de años después, en el año 5011, Sabio habló una vez más, repitiendo las palabras Con suerte, con suerte. Antes de volverse negro sólido y desaparecer. La luna negra se había cobrado una víctima más, pero miles de millones más se habían ido en el interín. El administrador no tenía más respuestas que dar, al menos no más respuestas que nadie más que él pudiera entender. Ahora estaba dentro del búnker conceptual singular, cargado en un dispositivo conocido como Tomo, un módulo conmemorativo experimental destinado a recoger y registrar todos los últimos mensajes de cada civilización moribunda en todo el universo, cuando finalmente llegara el momento. Todo lo que pudo hacer fue esperar, y esperar fue exactamente lo que hicimos. ¿Aúlla la luna negra? Sí lo hace. Pasan los años, demasiados para contar. Ahora es un tiempo después de los nombres, y Tomo se sienta en el mismo centro bebiendo en el fin del universo. La última de todas las colonias humanas en todo el universo fue destruida por la luna negra en el año 7329, hace tanto tiempo. Pero algunos de los mensajes finales de miedo, pánico y angustia aún resonaban en la mente del administrador. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Necesitamos ayuda. Está tomando gente todos los días. Necesitamos ayuda. Apenas queda alguien. Necesitamos ayuda. ¿Hola? ¿Hola? Cábala 0943, hemos abandonado la carne falsa. ¡Hemos abandonado la carne falsa! El ladrón de los pastores rotos arrodillados. Cábala 0943, Cábala 0943. ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! Vamos a dejar esto encendido. Está muy oscuro afuera. Está borrando el sol. Tengo que irme ahora. Responder a primera conveniencia. Situación de emergencia en desarrollo.
Requerir recursos adicionales. Mi culpa, tu culpa, nuestra culpa, mi culpa, tu culpa, nuestra culpa, mi culpa, tu culpa, nuestra culpa. Arranca mi cerebro ahora, arranca mi cerebro ahora. Y un niño pequeño, el último en la Tierra, simplemente preguntando: Hola. a un micrófono indiferente. Pero el administrador tuvo que esperar, ya que el búnker conceptual singular se convirtió en el búnker conceptual solitario. Era el último ser consciente del universo, y aún así necesitaba esperar mientras las estrellas se oscurecían afuera. Solo cuando no hubo nada más que negro afuera fue cuando el momento de que la larga espera del contrapeso valió la pena. No quedaba nada de nuestro universo. Lo único aquí era el BCS y la propia luna negra. Con todo lo demás desaparecido, a la luna negra solo le quedaba un ser consciente para borrar. Abrió la puerta del búnker conceptual solitario y entró. Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede la luna negra, una entidad más allá de nuestra dimensión, más allá de la forma física, dar un paso? Buena pregunta. La misma pregunta estaba pasando por la mente de la luna negra cuando entró en el búnker. No se veía en absoluto como esperaba la entidad. Era como una barra, un mostrador con filas de botellas detrás de él, con una máquina de discos sonando en la esquina. Un hombre estaba detrás de la barra limpiando vasos. El contrapeso, el administrador. Y dijo: bueno, ahí estás. Ciertamente te tomaste tu tiempo. ¿Puedo servirte un poco de algo? Esto solo sirvió para aumentar la confusión de la luna negra. Tenía forma aquí, humo oscuro comprimido en una forma vagamente humanoide. ¿Podía hablar? ¿Podía pensar? Nada de esto tenía sentido. El ser que acababa de aniquilar toda la vida consciente y había visto la muerte misma del universo estaba verdadera y completamente confundido. El administrador parecía estar disfrutando, preparándose para una confrontación de cientos de miles de millones de años. El búnker conceptual singular, o quizás el búnker de contención singular, fue una creación verdaderamente ingeniosa. Un lugar de ideas puras, donde todo dentro estaba al mismo nivel. Aquí no había inmortales, no había dioses, solo ideas en el mismo campo de juego. Y era hora de que la idea de la luna negra llegara a su fin. Era una trampa y el universo entero fue el cebo. Sin previo aviso, el administrador sacó una escopeta de debajo de la mesa y desató ambos cañones en el pecho de la luna negra. La criatura recibió el golpe y se defendió, arrastrando al administrador al suelo, golpeándolo y estrangulándolo. Podía sentir la luz desvanecerse bajo el implacable asalto del monstruo, hasta que logró poner sus manos desesperadas en un cenicero de vidrio. Golpeó al monstruo en la cabeza con él hasta que su agarre se aflojó y pudo deslizarse hacia afuera. Allí el asesino del universo estaba en el suelo ante él. Agarró al monstruo, lo mantuvo en su lugar y lo golpeó hasta matarlo. Fue gravemente herido por la batalla, pero la luna negra ya no existía. Aquí, en el búnker conceptual singular, había ganado. El administrador, que ya no era el contrapeso en ausencia de la luna negra, se acercó cojeando a la máquina de discos y sacó una hermosa moneda de su bolsillo. Empujó la moneda en la ranura, resopló dolorosamente y dijo: la cuestión es, este lugar es solo información. Ya no hay nada más allá afuera. Ni siquiera importa. El universo cerró sus puertas hace mucho tiempo. Pero este lugar puede volver de la información a la materia con solo presionar un botón. Veamos qué pasa cuando le presentamos algo a la nada. Por un segundo parecía que podría caerse, pero no lo hace. En cambio, aprieta el botón de la máquina de discos y con una sonrisa de alivio dice: hágase la luz. Y hubo luz. Ahora ve a ver SCP-001 cuál es el verdadero 001 y SCP-001-EX, un buen chico, para desentrañar más de los muchos misterios del legendario SCP-001. Yo diría que eso fue una increíble historia. Atrapar a un ente transdimensional con el universo entero como carnada, en un espacio donde pelearían mano a mano, mino al mono, mano al meno, como con una escopeta y con un cincel, y matándolo con una silla. Qué genial. Sigan viendo mis videos.